Bien, amados, hoy vamos a cerrar la serie sobre la oración. Ahora 8 días terminamos sobre la oración modelo. Terminamos ya la oración modelo, pero hoy voy a cerrar la serie completa ya sobre la oración como tal. Y vamos a hablar hoy sobre la oración de crecimiento espiritual. Hay muchas personas que a veces le dicen a uno: pastor, ore por mí por crecimiento espiritual. Y a veces yo creo que ni saben qué quiere decir eso. Pero de todas maneras tienen una inquietud, quieren crecer espiritualmente. Y vamos a mirar qué nos dice la Escritura acerca de eso, la oración de crecimiento espiritual. Le he titulado así, de acuerdo al pasaje que vamos a estar meditando en este momento. En Colosenses capítulo 1, vamos a mirar versículos 9 al 11. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuchen esto, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta allí lo vamos a dejar. Una de las necesidades del creyente es el crecimiento espiritual, porque es que es una nueva vida. Y usted sabe que todo ser vivo, pues, nace, crece, se reproduce, ¿verdad? Bueno, nosotros morimos, pero no morimos. ¿Sí o no? Jesús cambió ese destino. Lo cambió en nuestras vidas y lo cambiará en todo aquel que crea. Porque algunos sí viven así solamente, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se acabó. Se acabó supuestamente, ¿no? Aquí en la tierra. Pero si se fue sin Cristo, se murió eternamente, porque va a estar también en la segunda muerte, que es la condenación eterna. Pero nosotros, si crecemos espiritualmente, una persona nace, pero no se tiene que quedar allí pequeñito. Eso sería cosa rara, ¿verdad? Sería algo extraño, algo anormal está pasando, pero nace y comienza un desarrollo. Y hay un crecimiento. Muy bien, eso es lo más normal, es lo más natural. Aunque el crecimiento espiritual debe ser de manera natural cuando las condiciones son favorables, así como el crecimiento físico, se necesita buena alimentación, afecto, aseo, ejercicio, sanas relaciones y, en fin, el cuidado necesario y adecuado. Así también la vida espiritual. La vida espiritual necesita de todo eso. ¿Para qué? Para crecer. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, el 4:8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Habla de algo físico que es necesario y que es importante, pero dice que sirve para poco, sirve para algo, ¿no? Para poco, no dice que no sirve para nada el ejercicio físico, pero habla de algo muy importante, como es la piedad y la importancia de ejercitarse en la piedad. El apóstol Pablo, preocupado por ese crecimiento de los hermanos, note que él les dice a los colosenses que él ora por ellos, por algo muy importante. Y aquí lo básico es que la petición que Pablo hace por los hermanos es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es lo que dice allí el versículo 9, ¿verdad? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, de hecho estaba oyendo cosas buenas de los hermanos de Colosas, el apóstol Pablo, y dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Pedir qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba de esa manera por los hermanos.
que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo eso lo vamos a analizar aquí en breve. Muy bien, ahora la palabra en esa frase, llenos del todo conocimiento, la palabra llenos quiere decir también repleto. ¿Usted sabe qué es algo repleto? ¿Qué es repleto? No tiene ya donde más echar, está lleno. Entonces el apóstol Pablo dice, pido a Dios que ustedes sean repletos. Y dice, del conocimiento, y esa palabra conocimiento allí también tiene la idea de pleno discernimiento, un total discernimiento, una total comprensión de la voluntad de Dios. Qué importante eso, a veces no suena como tan importante, pero Pablo le sacaba tiempo a orar así por los hermanos, que fueran llenos de todo conocimiento de la voluntad de Dios. Y es que, ¿por qué es tan importante eso? Es importante eso, no es más bien orar, Señor, llénalos de plata, llénalos de casas, llénalos de carros, llénalos de cosas materiales. Pues no, no dice eso. Que sean llenos de todo conocimiento, pleno discernimiento de la voluntad de Dios. Y esa palabra voluntad también quiere decir propósito, determinación divina, o también deseo y placer, entender, conocer qué es lo que Dios desea, qué es lo que a Dios le place, le agrada, le gusta, y a la vez conocer los propósitos de Dios y las determinaciones divinas. Entonces, ser llenos de el conocer, el discernir todo eso en Dios, amados hermanos, es una cosa bastante grandiosa. En otras palabras, podemos decir que es la capacidad de decir qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. La capacidad de entender eso. Porque a veces uno dice cosas por ahí, no, es que Dios no quiere eso. Yo oigo gente, por ejemplo, y de verdad con todo respeto lo digo, y duele tanto el corazón en cosas tan horribles que muchas personas han vivido y han sufrido. Y uno escucha personas por las noticias que dicen, eso no tiene perdón de Dios. Dios no puede perdonar eso. O Dios no perdona eso. O sea, la gente hablan por Dios, ¿verdad? Porque son cosas tan terribles que es el efecto que produce en nuestros corazones. Pero cuando usted va a la palabra y cuando usted comienza a conocer quién es Dios, usted se da cuenta que hay un Dios tan amplio en perdonar, que hasta esas cosas tan atroces que algunos han sufrido en la vida, si esa persona se llegara a arrepentir y de corazón, Dios lo perdonaría. Dios lo perdonaría. Pero en nuestra mente eso no cabe, porque nuestra mente es humana, finita, y nosotros respondemos de otra manera. Tenemos otra clase de emociones y de ver las cosas. Conocer a Dios, la capacidad de saber o decir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que no quiere, pero para eso se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que está diciendo aquí el texto. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, si se necesita sabiduría e inteligencia espiritual, ¿dónde hallamos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? ¿En dónde? En Cristo y su palabra. En Cristo y su palabra. Colosenses mismo, capítulo 3, versículo 16 dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde encontramos esa sabiduría entonces? ¿Dónde encontramos esa inteligencia? En Cristo y su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
¿Cómo vamos a pretender conocer realmente la voluntad de Dios cuando ni siquiera la palabra abunda en nuestros corazones? Cuando ni siquiera hay una buena relación con el Señor, de amar a Jesús, de que su palabra abunde en nosotros, que tengamos conocimiento de la Escritura. Es tan importante, amados hermanos, conocer no solo a Cristo en sí como Salvador y Señor, sino conocer su palabra y que su palabra abunde en nosotros. Y para que abunde en nosotros, pues necesitamos ir a la palabra y permitir que ella se anide en nuestros corazones y nuestras mentes. Muy bien, en primer lugar entonces vamos a hallar sabiduría e inteligencia espiritual en Cristo y su palabra. En segundo lugar, en una rendición total a Él y renovación de la mente. Rendición total al Señor y renovación de la mente. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es rendición total al Señor, delante del Señor. Rendidos delante del Señor. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con un entendimiento no renovado es imposible conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Con una mente no renovada, con una mente no transformada, es imposible conocer la voluntad de Dios. Entonces a veces hablamos cosas que no entendemos, que no sabemos, porque nuestra mente misma no ha sido renovada. Necesitamos rendición al Señor y también una mente renovada. La mente necesita ser renovada para que se pueda ajustar a la voluntad de Dios. Necesita renovarse la mente. Mire lo que dice Efesios 4, 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? ¿Vanidad de su qué? De su mente. Mire, aquí comienza a hablar de la mente. Y más adelante vamos a encontrar que habla de renovar la mente. Ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ¿cómo andaba usted sin Cristo? Con una mente vana, vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice versículo 18, el entendimiento entenebrecido, o sea, con tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya no anden como los demás gentiles. Ustedes fueron de allá, pero ya no son. Vivimos así como ellos, en la vanidad de nuestra mente, con nuestro entendimiento entenebrecido, en tinieblas y en oscuridad. Pero aquí Pablo está diciendo, digo y requiero en el Señor, ya no anden más así. Dice, sigue diciendo la escritura, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Noten lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes no han aprendido así a Cristo, así que ustedes no tienen por qué estar viviendo de la misma forma como viven los demás, pensando en la misma forma como los demás piensan, con una mente entenebrecida todavía, si es que habéis sido por él enseñados. O sea que Pablo pone la dudita y se las presenta a los hermanos de Éfeso, a quien le está escribiendo ahí en ese caso, y les dice, ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego sigue, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí comienza a darnos las pautas de cómo es que se renueva la mente. Escuche bien. En cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que despojarse de esas cosas, son acciones que a usted y a mí nos toca hacer, despojarnos, decidir despojarnos. Y luego sigue diciendo, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en lugar de esas cosas, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De qué es que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos aquí diciendo? Estamos hablando de conocer o de ser llenos de el conocimiento de la voluntad de Dios, ser llenos de todo el conocimiento de la voluntad del Señor, en sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos diciendo que necesitamos una rendición total al Señor y una renovación de la mente. Y renovación de la mente tiene que ver con todas estas cosas y muchas más, de las cuales tenemos que despojarnos y decidir ya no más con eso. Cambiar en esas áreas de la vida, dejar esos hábitos, dejar esas mañas, esas costumbres malsanas, quitarlas de nuestra vida. Escuche bien, con toda esa basura que acabamos de leer, esa basura adentro de nosotros será imposible ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que sacar toda esa basura del corazón y de la mente para poder ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Usted cómo va a llenar algo que está lleno? Si ya está lleno. Está lleno de toda esa vanidad, está lleno de todo ese entenebrecimiento, está lleno de toda esa basura, de todas esas mañas, de todas esas formas de pensar, de vivir, de manejar las cosas. Si ya el corazón está lleno de eso, ¿cómo lo vas a llenar de otra cosa? Si ya está lleno, primero tienes que vaciar eso. Tienes que dejar que el Señor limpie eso, saque eso. Y que usted también saque, así como sacamos la basura, ¿cierto? Cuando pasa el carro recolector, de hecho no la recogemos en el momento que pasa el carro, sino que se recoge antes, ¿no? Y se guarda allí, y cuando va a pasar el carro, salimos con la bolsa para que se lleven eso. ¿Y por qué no nos quedamos con la basura en la casa? ¿Usted por qué no se queda con la basura en la casa? ¿Qué pasó ahora en el paro? No podían ir los carros a recoger las basuras, no podían ir a botarlas. Hermano, comenzamos a desesperarnos. Oh Señor, desespéranos cuando tenemos basura en el corazón. Que nos desesperemos también, que nosotros mismos sintamos el mal olor, que comencemos a ver cómo los bichos están llegando a nuestra vida. Bichos que están por ahí, porque claro que sí, en las basuras comienzan las moscas también, ¿verdad? Y hasta gusanitos comienzan a salir. Porque hay basura. Hermanos, por favor. Necesitamos aprender a dejar de vivir en medio de la basura, aprender a rechazar lo sucio y a amar lo santo y lo limpio. ¿Están conmigo? Eso es a lo que hemos sido llamados, y a eso se le llama renovación de la mente. Dejar de decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Llamemos las cosas por su nombre. Lo malo es malo, pecado es pecado, y lo bueno es bueno, y lo santo es santo. Gloria a Dios. No es posible llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios con basura sin sacar. Necesitamos sacar la basura. Y amados, podríamos aquí quedarnos hablando de cada cosita de esas que dijimos, pero el tiempo igual no nos da. Pero usted tiene ahí la palabra para que siga revisando todo eso. Hay que sacar, renovar la mente, es sacar todas esas cosas que fueron parte de nuestra vida antes. Ya no tienen por qué estar más. Hay que luchar por eso y contra eso en el nombre del Señor, tomando las armas y las herramientas que Dios nos ha dado por su palabra, por su Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Ya no más, entonces, ya no más mentiras. Ya la mentira no tiene por qué ser una
práctica o una forma de vida en alguien que dice que ha conocido a Cristo y ha oído a Cristo y sigue a Cristo. Ya el airarse y estar pecando por la ira, aquí dice airaos pero no pequéis, no dice que no se aire, dice que airaos pero no pequéis. O sea, hay cosas que pueden hacerte enojar, pero aquí lo que la Escritura dice es que ese enojo no te lleve a pecar, que por esa ira no peques. Se puede convertir en pecado ciertas molestias en la vida. El que hurtaba, no hurte más, ya no más. No, pero es que tiene mucho, eso ni se da cuenta. Hay gente que habla así, de los patrones. Pero es que tiene mucho, le sobra. Es robar, es lo mismo. Ya no hurte más. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y sigue hablando una cantidad de cosas, amados hermanos, que la palabra corrompida, por ejemplo, palabras corrompidas. Ya no más palabras corrompidas. Ya no más. Hay que limpiar la boca. Bueno, la boca se limpia limpiando el corazón porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que limpiar acá para que la boca ya esté limpia. Palabras corrompidas de vuestra boca, dice, ya no más, que sean palabras que edifican, palabras que bendicen. Amarguras, enojos, iras, griterías, maledicencias, malicias, toda esa basura tenemos que echarla fuera en el nombre del Señor. Resultados de conocer la voluntad de Dios. Los resultados de conocer la voluntad de Dios están ahí en Colosenses 1, versículos 10 y 11. Noten que dice, primero, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, un resultado es que cuando se conoce la voluntad de Dios, se anda con dignidad, con la dignidad de ser un hijo y una hija de Dios. Se anda con esa dignidad. Efesios 4, 1 y 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo le dice a los hermanos, les ruego, hermanos, anden por favor, conforme a esa vocación. Ustedes han sido llamados a la mejor y más grande vocación y más excelente vocación que haya en este mundo. Y es ser un hijo, una hija de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otro resultado de conocer la voluntad de Dios es que se agrada al Señor. Allí dice el versículo 10, Colosenses 1:10, agradándole en todo. Dice, ¿agradándole en qué? ¿En cuántas cosas? Agradándole en todo, se agrada al Señor. Cuando se conoce la voluntad del Señor, entonces se agrada al Señor. Ya no vive para estar agradando a la gente, ahora se preocupa por agradar al Señor. En Efesios 6, versículos 6 y 7, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahora, esta expresión no se puede tomar para algunos como una excusa para no hacer ciertas cosas. Antes, escúcheme bien, cuando hablamos de que ya no le agradamos a los hombres, sino que debemos de vivir para agradarle al Señor, quiere decir que usted las cosas las va a hacer con más excelencia, las va a hacer mejores. Un esposo o una esposa no le puede decir a su cónyuge, no, es que yo ahora llego para agradar al Señor. Usted, cuando un esposo vive para agradar al Señor, va a ser mejor esposo. Cuando una esposa vive para agradar al Señor, va a ser mejor esposa. Cuando un hijo vive para agradar al Señor, va a ser un mejor hijo. Cuando los padres viven para agradar al Señor, van a ser mejores padres. Y así, póngalo en cada rol de la vida. Pero va a ser mejor, porque vas a vivir para agradar al Señor y no a los hombres. Quiere decir que te vas a esforzar por hacer las cosas de mejor manera. Otro fruto u otro resultado es que se lleva fruto en toda buena obra. Escucha bien, se lleva fruto en toda buena obra, dice ahí el versículo 10, Colosenses 1:10. Se tiene claro que para eso el Señor le creó. ¿Para qué?
Pues para buenas obras. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando se conoce la voluntad del Señor, se lleva fruto en toda buena obra. O sea que ya tú sabes y entiendes que fuiste creado, hecho en Cristo Jesús, una nueva criatura para hacer buenas obras, ya no más malas obras. Ya no más esas mentiras, ya no más esas palabras corrompidas, ya no más esas malas formas de vivir. Ahora son buenas obras, buenas acciones. En tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral y cualquier otra área de la vida. Vivimos entonces para llevar fruto en toda buena obra. Otro resultado de conocer la voluntad de Dios es que hay crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice allí el versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecemos en el conocimiento de Dios. Es a eso que somos llamados también. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es crecer en el conocimiento de Dios? Que usted comienza a saber ya, entonces, quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, cuáles son los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y usted comienza a conocer y a crecer en ese conocimiento de Dios. Dios como Padre, Dios como Creador, Dios como Salvador, Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Crecemos en conocerles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos creciendo en ese conocimiento. Y de acuerdo a ese conocimiento que vamos adquiriendo de Dios, así mismo entonces vamos viviendo. Vamos viviendo de acuerdo a lo que sabemos de quién es Dios. Y por último, tenemos como resultado de conocer la voluntad de Dios, es fortalecimiento poderoso para la paciencia y un ánimo estable. Oiga bien, fortalecimiento poderoso para la paciencia y un ánimo estable. Ahí en versículo 11, miren lo que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué palabras estas? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir temple o templanza, pero también tiene la idea de un ánimo estable. Longanimidad es como decir ánimo largo, prolongado. Es como una estabilidad de ánimo. Qué hermoso eso. A mí me parece eso tan importante porque hoy en día sí que hay demasiado ánimo inestable. Hay mucha gente de doble ánimo. Hay personas que sufren demasiado en sus emociones, pero note lo que está diciendo aquí. Por algo dice que se necesita ser fortalecido con todo poder. Dice, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y qué nos lleva a eso? El ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando somos llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios, entonces todo esto es posible en nuestras vidas. Todo esto es posible en nuestros corazones. Pero sin ese conocimiento vamos a estar desprovistos de todo esto que la palabra nos está diciendo. Escúcheme esto. Conocer la voluntad de Dios es una respuesta a la oración de quien anhela saberla para vivir en ella y crecer espiritualmente. No es un capricho simplemente y bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? No, cuando alguien de corazón quiere conocer la voluntad de Dios, crecer en ese conocimiento de la voluntad de Dios y lo vuelve una petición en su vida, como Pablo lo hacía con los hermanos. Y él pedía a Dios que fueran llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Para lograr esto se necesita comunión con Cristo y amor a su palabra, rendición total y renovación de la mente. Lo demás brotará de manera natural. Todo lo demás va a brotar naturalmente porque va a ser un crecimiento normal.
¿Y qué es lo que va a brotar naturalmente? Escúcheme lo que va a brotar naturalmente. Andarás con dignidad, agradarás al Señor, llevarás fruto en toda buena obra, conocerás más a Dios y serás fortalecido con poder. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y cómo es que lo vamos a obtener? Pablo dice, oro por ustedes y pido que sean llenos. Él lo tenía como una petición. Usted lo puede tener como una petición suya. Involúcrelo en sus peticiones. Por favor. No solamente se quede pidiendo porque Señor, ayúdame, Señor, sácame este negocio adelante, Señor, mándame clientes, Señor, que yo pueda salir adelante en este proyecto, Dios, ayúdame a que este problema se solucione, Dios, mira que mis hijos, mira que mi familia, mira que eso está bien orar, pero involucra esto en tus peticiones. Dile, Dios, te pido que me llenes del todo conocimiento de tu voluntad, Señor. Yo lo quiero. Y cuando usted lo quiere, usted lo pide. Cuando usted lo quiere, usted lo pide. ¿Cuántos están dispuestos a comenzar a pedirlo en este momento? Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Por lo menos comience a hacerlo. Ahora, mire cuántas cosas buenas vienen como resultado de ese conocimiento, de esa voluntad de Dios. Ore en este momento a Dios. Haga una oración conforme a esta palabra. Aprenda a orar por ser lleno de todo conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos de esa sabiduría, de esa inteligencia. Necesitamos de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Padre, lo necesitamos. Lo necesito, Señor. Te pido, Padre, que nos llenes de todo el conocimiento de tu voluntad. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuántas necedades, Señor. Cuánta falta de inteligencia. Muchas veces en el manejo de situaciones, de cosas de la vida, por falta de conocer tu voluntad. Pero aquí estamos reconociendo, Señor, que lo necesitamos. Y no solamente que lo necesitamos, sino que tú nos lo quieres dar. Tú nos quieres dar ese conocimiento. Tú quieres que crezcamos en él. Quieres que crezcamos, Señor, en ese conocer tu voluntad. Por eso te has revelado por tu palabra, te has revelado en Cristo Jesús, para que te conozcamos a ti, para que conozcamos tu voluntad, Señor, que es buena, perfecta, agradable. Oh Padre, ayúdanos a ver también cuánta necesidad hay de echar fuera de nosotros esa basura que no deja que nuestro corazón se llene de lo bueno, de lo santo, de lo limpio. Padre amado, danos, Señor amado, ese fastidio, ese rechazo por estas cosas sucias en nuestras propias vidas. Que lo podamos desechar, como dice tu palabra, que nos despojemos, que dejemos, que saquemos de nuestra vida esas malas costumbres, esas malas maneras, en tu nombre, Jesús. Oh Señor, gracias. Gracias porque siempre tú quieres lo mejor para tu pueblo, para tus hijos. Gracias, Padre, porque a eso nos has llamado. Gracias, mi Dios, por la dignidad que nos has dado al ser tus hijos. Enséñanos a andar en esa vocación. Enséñanos a andar, Señor, agradándote a ti. Enséñanos, Señor, a llevar fruto en toda buena obra. Y ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti, oh Dios. Y gracias, Padre, por fortalecernos con tu poder para la paciencia y un ánimo estable. Gracias, Dios. Muchas gracias, y ayúdanos para que cada vez que oremos, cada vez que estemos en nuestras oraciones personales,
en nuestras casas, recordemos esa petición. Danos, Señor, el ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Padre, precioso eres, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendigo a todos los que han estado en esta noche con nosotros y han oído esta palabra. Que sus vidas sean edificadas, sean restauradas, fortalecidas, y que tú, Señor, guardes y protejas a cada uno de tus hijos e hijas y cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. El Señor les guarde, les proteja.